Mi hijo me ignoró durante 13 años hasta que se enteró de que ahora soy millonaria. Apareció frente a mi casa con maletas de diseñador y su esposa a cuestas. «Como tu hijo tengo derecho a una parte de esto», dijo sin vergüenza. «Nos vamos a quedar aquí. Total te sobra espacio». Sonreí. Y por fin hice lo que debí hacer hace muchos años. La desfachatez me golpeó como un tren de carga. Emilio se plantó en la entrada con su equipaje caro y esa sonrisita arrogante que conocía demasiado bien. «Como tu hijo me corresponde parte de esto», soltó señalando mi casa como si ya le perteneciera. «Nos mudamos. Tienes espacio de sobra. 13 años sin una sola palabra. Y así es como decide volver, Soptaki». Supongo que debo explicar cómo llegamos hasta aquí. ¿Cómo es que mi propio hijo, tras tratarme como si estuviera muerta por más de una década, ahora exige una parte de una fortuna que ni ayudó a construir? Pero antes déjame contarte lo que pasó después, porque hay momentos que se deben saborear con calma. Miré a Emilio y a su esposa Leticia, que se mantenía al margen, como si esperara que empezara a lanzarles objetos. «Mujer lista». Vaya qué curioso, dije con voz firme como roca. La seguridad de Emilio titubeó apenas. No esperaba tranquilidad. Esperaba a la madre desesperada y agradecida que había abandonado años atrás. «Mamá, hemos estado pensando...», empezó él, pero levanté la mano. «Emilio, mi cielo», le dije con el mismo tono que usaba cuando tenía 5 años, y rayó la pared con marcador permanente. «Antes de que digas una sola palabra, más hay algo que debes saber sobre tu madre». Me detuve observando su rostro. He aprendido mucho sobre la gente en estos 13 años, sobre todo de la familia que solo aparece cuando hay dinero de por medio. Leticia finalmente dio un paso al frente, sonriendo con la misma falsedad que su bolso de marca. «Doña Magdalena, sabemos que ha habido distancia, pero la familia es la familia, ¿cierto? Queremos reconstruir nuestra relación». «¿Reconstruir?». Me reí. Y se sintió glorioso. No se puede reconstruir lo que fue demolido con intención. Los observé como 2 buitres dando vueltas sobre lo que creían era una presa fácil. Pero adelante. Pasen. Vamos a hablar de relaciones. Vamos a hablar de merecimientos. Vamos a hablar de lo que creen que me deben quitar. Mientras arrastraban sus maletas hacia el recibidor, capté el reflejo de Emilio en el espejo del pasillo. Por un segundo lo vi inseguro. Bien, porque lo que estaba por aprender le arrancaría esa arrogancia de raíz. La verdadera pregunta no era si los dejaría quedarse. ¿Qué es eso? La verdadera pregunta era si querrían quedarse una vez que supieran con quién estaban tratando. «Este lugar es más chico de lo que imaginaba», dijo Leticia, ya calculando metros cuadrados y el valor de reventa. Tenía esa mirada de quien mentalmente redecoraba una casa ajena. Emilio hacía lo mismo evaluando cada objeto, como si ya estuviera organizando una venta testamentaria. Si creían que seguían tratando con la misma mujer rota, que les suplicaba migajas de atención hace 13 años, estaban por recibir una lección que ni su peluquero iba a poder borrar. Los llevé a la sala, la misma sala donde Emilio me lanzó su última puñalada verbal años atrás.
Siéntense. Les señalé el sofá. Vamos a ponernos al día. La ironía no me pasó desapercibida. Probablemente esta era la primera vez en su vida adulta que Emilio obedecía una instrucción mía. «Nos enteramos de tu buena suerte», comenzó Leticia claramente, la vocera oficial de esta pequeña expedición. «Emilio ha estado preocupado por ti. ¿Verdad, amor?» Emilio asintió con entusiasmo como quien ensayó su discurso frente al espejo. «Sí, mamá». Cuando supe lo de la lotería pensé que no deberías lidiar sola con tanto dinero. Es peligroso. Hay gente que podría aprovecharse. Casi escupo el café. Aprovecharse, repetí lentamente. ¿Te refieres a desaparecer sin ser invitado después de 13 años de silencio, exigiendo casa y acceso a dinero que no ayudaste a ganar? No es eso, se apuró a decir Emilio. Pero sus ojos se desviaron de los míos. Se trata de responsabilidad familiar de protegerte. Protegerme. Dejé mi taza sobre la mesa con cuidado. Emilio, la última vez que hablamos, me dijiste que yo era una vergüenza para tu nueva vida, que la gente exitosa no arrastra equipaje, y que yo era ese equipaje. Esas fueron tus palabras exactas. El color desapareció de su rostro. La sonrisa falsa de Leticia titiló como foco quemado. «Eso fue distinto», murmuró. Era joven, estaba estresado por el negocio. «Tenías 32, lo interrumpí. Suficiente edad para saber que las palabras tienen peso. Y para entender que hay puertas que una vez cerradas, no se abren solo porque el viento sopla a tu favor». Leticia intervino con voz dulzona y cuidadosamente calculada. «Doña Magdalena, todos decimos cosas de las que luego nos arrepentimos cuando estamos bajo presión. Lo que importa es que estamos aquí ahora, listos para ser una familia otra vez. Una familia otra vez. Qué ironía viniendo de quien ayudó a borrarme de sus vidas». Los miré sentados en mi sala y sentí algo que no había sentido en años: control absoluto. Ahora eran ellos quienes necesitaban algo de mí. Y eso, por primera vez en nuestra relación, me ponía en ventaja. «Díganme», dije recostándome en la silla, «¿exactamente cuánto de mi fortuna creen que les corresponde?» Emilio y Leticia se miraron con esa complicidad de pareja cuando se preparan para emboscar a alguien. Lo había visto antes cuando planeaban eliminarme de sus vidas. Pero esta vez lo reconocí por lo que era una estrategia en tiempo real. «No se trata de lo que nos corresponde», dijo Emilio intentando sonar sincero y quedándose corto. «Se trata de obligación familiar. De asegurarnos que este dinero no te cambie o te vuelva vulnerable ante las personas equivocadas». «Personas equivocadas», repetí. «¿Te refieres a un hijo y una nuera que desaparecieron cuando pensaron que yo ya no servía para nada?» Por un instante la máscara de Leticia se resquebrajó, y debajo de esa sonrisa vi lo que siempre estuvo ahí. Una mente afilada. Y peligrosa. Doña Magdalena, entendemos que está dolida, pero estamos hablando de su futuro, de su seguridad. Ese dinero podría durarle el resto de su vida si se administra correctamente. ¿Administrarse correctamente?, repetí. ¿Y por quién? Por ustedes dos. Los mismos que no pudieron enviarme ni una tarjeta de cumpleaños en más de una década. Emilio se removió incómodo en el sillón. «Hemos estado ocupados construyendo nuestras vidas, nuestras carreras», dijo. «Teníamos que enfocarnos en nuestras prioridades. Y ahora resulta que soy una prioridad otra vez». Qué conveniente. Me levanté
y caminé hacia la ventana contemplando mi jardín con calma. Cuéntenme de esas vidas que han estado construyendo, de ese enfoque tan firme en sus prioridades. Me da curiosidad saber cómo les ha funcionado. El silencio. A mis espaldas se alargó tanto que supe que había tocado una herida. Cuando me giré vi a Emilio observando sus manos como si escondieran los secretos del universo. Hemos tenido algunos tropiezos, admitió Leticia con la voz un poco más tensa. El mercado ha sido complicado. La consultoría de Emilio no ha despegado como esperábamos. Tropiezos, asentí. Así lo llaman ahora. Porque según lo que me ha contado gente en común, sí aún tengo amigos en este pueblo. Sus tropiezos incluyen tarjetas de crédito reventadas, una segunda hipoteca y un negocio que existe más en papel que en la realidad. La cabeza de Emilio se alzó de golpe. ¿Cómo sabes esas cosas? Fuiste tú quien me sacó de tu vida, Emilio, no de la ciudad. La gente habla, y llevan años hablando. Me senté de nuevo disfrutando cómo ambos se encogían un poco más en el sofá. Me hablaron de sus asociaciones fallidas, de las malas inversiones, del estilo de vida que jamás pudieron sostener. También me contaron algo muy interesante sobre por qué en realidad me cortaron de sus vidas hace 13 años. El rostro de Leticia palideció. ¿Qué quiere decir?, preguntó. Quiero decir la verdadera razón por la que ambos decidieron que yo era una vergüenza. No fue por el éxito ni por el supuesto equipaje que representaba. Sonreí y sentí que era la primera sonrisa genuina en años. Fue por la herencia que creían que venía del tío rico de su padre. Aquel que dejó muy claro que no aprobaba a quienes no sabían cuidar de sus propias madres. La expresión de Emilio me lo dijo todo. Bingo. Me descartaron porque pensaban que el tío Roberto les dejaría su fortuna si demostraban ser independientes exitosos, sin cargas familiares. Me incliné hacia ellos. Ceci... ¿Cómo les salió ese plan? El rostro de Emilio pasó del rojo al gris pálido en cuestión de segundos. Leticia, para su mérito, intentó mantener la compostura, pero podía ver cómo recalculaba su estrategia en tiempo real. El tío Roberto dejó todo su dinero al refugio de animales, susurró Emilio. ¿Cada centavo? No oculté mi satisfacción. Resulta que tenía opiniones muy fuertes sobre las personas que abandonan a sus padres ancianos por ambición. ¿Quién lo diría? ¿Verdad? Leticia fue la primera en recobrar el habla. Eso es historia antigua. Doña Magdalena, lo que importa es el futuro. Lo importante es que la familia se apoye en tiempos difíciles. La familia apoyándose, saboreé las palabras como si fueran vino. Qué curioso que eso venga de ti. Dime, Leticia, ¿en qué momento empezaste a considerarme parte de tu familia? Porque recuerdo claramente que en tu fiesta de inauguración me llamaste la carga de Emilio. Ella se estremeció. No se suponía que escucharas eso, pero lo hice, la interrumpí. Y también escuché otros comentarios igual de reveladores sobre lo mucho que mejorarían sus vidas cuando solucionaran el tema de la madre. Me levanté otra vez, esta vez caminando hacia la repisa donde guardaba mis fotos familiares. Todas eran de antes de que Emilio se casara. Pasé 13 años preguntándome qué hice mal. 13 años creyendo que había fallado como madre. Tomé una foto de Emilio el día de su graduación, su brazo sobre mis hombros, ambos sonriendo. Pero no fallé, ¿verdad? Crié a un hijo amable, generoso, con buen corazón. El fracaso vino después de que te cruzaste con ella. Eso no es justo.
protestó Emilio con voz apagada. Justo me giré hacia ellos. Quieren hablar de justicia. Lo justo habría sido una conversación antes de cortarme. Lo justo habría sido honestidad sobre sus motivaciones. Lo justo habría sido tratar a su madre como persona, no como un obstáculo que había que administrar. Cometimos errores, dijo Leticia, su voz ahora cargada de urgencia. Pero estamos aquí. Queremos arreglar las cosas. Arreglar las cosas, repetí. Con mi dinero, claro. No se trata del dinero, dijo Emilio, pero le faltó convicción. Ah, no. Hagamos un experimento. Fui por mi bolso y saqué mi chequera. Supongamos que ahora mismo les extiendo un cheque de 50.000 pesos. Un regalo generoso para ayudar con esos tropiezos que mencionaron. Lo tomarían y se irían rasact. Sus ojos brillaron como luces navideñas. La respuesta estaba escrita en sus rostros antes de que Emilio siquiera abriera la boca. No podríamos aceptar tanto, murmuró. Pero quizá podríamos llegar a un acuerdo. Un préstamo. ¿Un préstamo? Claro. Y supongo que querrían discutir los términos de ese préstamo, mientras viven en mi casa, comen mi comida y disfrutan de mi hospitalidad. Bueno, somos familia, dijo Leticia como si eso lo justificara todo. Sí, asentí. Somos familia. Y justamente por eso, lo que sigue va a doler tanto. Cerré la chequera con un chasquido que sonó como un disparo. Ambos se estremecieron. Me di cuenta de que habían estado conteniendo la respiración, esperando a que empezara a escribir. El asunto con la familia, dije acomodándome en el sillón como una reina en su trono, es que va en ambos sentidos. Lealtad, apoyo, amor. No son calles de un solo sentido que se toman solo cuando conviene. Tiei ishi. Mamá, sabemos que no hemos sido perfectos, intentó Emilio. Perfectos, me reí, un sonido filoso como cristal roto. Perfecto habría sido llamarme en el Día de las Madres. Perfecto habría sido incluirme en sus vidas, no esconderme como un secreto vergonzoso. Lo que hicieron no fue una simple imperfección. Fue crueldad premeditada. Leticia se inclinó hacia adelante en el sofá, su desesperación ahora visible. Doña Magdalena, estamos dispuestos a reconocer nuestros errores. Queremos construir una mejor relación de aquí en adelante. Construir una mejor relación, repetí como si saboreara las palabras. ¿Y cuándo pensaban empezar? ¿Justo en el momento en que se enteraron de que gané la lotería? Qué casualidad tan conveniente que su deseo de reconciliación familiar coincidiera exactamente con mi nueva realidad financiera. Emilio bajó la mirada visiblemente incómodo, pero Leticia mantenía el tipo. La gente cambia, doña Magdalena. La gente evoluciona. Tienen razón, asentí. No son las mismas personas de hace 13 años. Ahora son mayores, están más quebrados y sobre todo más desesperados. Pero en el fondo siguen siendo quienes siempre han sido. Me levanté y caminé hacia la ventana, no porque necesitara ver el jardín, sino para darles tiempo de sudar, mientras hablaba. ¿Quieren saber en qué ocupé mi tiempo todos estos años? Mientras ustedes estaban tan ocupados construyendo esas vidas importantes y enfocándose en sus prioridades. No respondieron, pero sentí sus miradas clavadas en mi espalda, como brasas encendidas. Aprendí cosas. Tomé clases. Leí mucho. Hice nuevos amigos. Descubrí que tengo bastante inteligencia.
cuando no me tratan como una carga. Me di la vuelta y los miré de frente. Ishimasi. También aprendí sobre inversiones, planificación financiera, cómo proteger mi patrimonio de personas que podrían intentar aprovecharse. El rostro de Emilio se volvió una máscara neutral. ¿De qué estás hablando? Quiero decir que no escondí el dinero bajo el colchón, Emilio. Contraté profesionales. Buenos. Especialistas en cuidar a personas con dinero de familiares con intenciones dudosas. ¿Contrataste abogados?, preguntó Leticia con voz plana. Entre otros. También asesores financieros, planificadores de herencias. Incluso un investigador privado. Sonreí al ver la cara de horror en ambos. Te sorprendería lo que una persona motivada puede descubrir sobre la situación económica de alguien cuando tiene los medios adecuados. Nos investigaste. La voz de Emilio se quebró en la última palabra. Es a todos, Emilio. Amigos, parientes lejanos, fundaciones, supuestas oportunidades de inversión. Cuando de pronto tienes una fortuna, aprendes muy rápido que todo el mundo quiere un pedazo. Volví a mi silla, pero no me senté. La diferencia es que la mayoría, al menos, son sinceros sobre sus intenciones. La máscara de Leticia ya se había desvanecido por completo. Lo que quedaba era pura frialdad. ¿Qué estás insinuando exactamente? Estoy diciendo que aparecerse aquí con maletas exigiendo espacio en mi casa y acceso a mi dinero después de 13 años de tratarme como si estuviera muerta fue un error. Finalmente me senté acomodando mi falda con calma, levantando la taza de café sin apuro y mirándolos a los ojos. Estoy diciendo que si creen que soy la misma mujer que desecharon hace años, están a punto de decepcionarse profundamente. El silencio se volvió una cuerda tensa entre nosotros. Emilio parecía al borde del vómito. Leticia analizaba salidas como si ya estuviera atrapada. Pero yo aún no había terminado. El viejo reloj del pasillo sonó 3 veces. Habíamos estado sentados más de 1 hora. El tiempo vuela cuando estás viendo cómo se derrumban los planes de la gente en tiempo real. Bueno, dije dejando la taza vacía. Vamos a hablar de lo que realmente vinieron a buscar, no el reencuentro familiar. No esa preocupación falsa por mi bienestar. Tengamos una conversación honesta sobre el motivo real de su visita. Emilio abrió la boca seguramente para soltar otro discurso ensayado, pero levanté la mano. Antes de que respondas, déjame compartirte algo interesante que encontraron mis investigadores. Abrí el cajón de la mesita a mi lado y saqué un sobre manila. Sabían que los registros financieros de una persona son sorprendentemente accesibles. Cuando sabes dónde buscar y tienes a los expertos correctos. Los ojos de Leticia se fijaron en el sobre, como si fuera una víbora a punto de atacar. Por ejemplo, continué mientras abría la carpeta, supe que llevan viviendo por encima de sus posibilidades. Casi 5 años. Ese negocio de consultoría que Emilio dice que está pasando por un momento lento, no ha tenido un cliente real en 8 meses. El rostro de Emilio se tornó blanco como papel. ¿Cómo podrías saber eso? De la misma manera en que sé sobre las 3 tarjetas de crédito que están al tope el préstamo contra tu coche y la segunda hipoteca de la casa, con 2 meses de atraso. Saqué una hoja del expediente. También sé que han estado pidiéndole dinero a los padres de Leticia, diciéndoles que es para expandir el negocio, cuando en realidad es para evitar que les corten la luz. No tenías derecho.
susurró Leticia. Pero no había enojo en su voz, solo el eco hueco de alguien que sabe que la han descubierto. No tenía derecho. Me reí, esta vez con auténtica diversión. Mi amor, tuve todo el derecho del mundo en el momento en que decidieron plantarse en mi puerta, exigiendo cosas. Eso se llama debida diligencia. Algo que habrían aprendido si alguna vez hubieran manejado un negocio con éxito. Emilio se desplomó en su asiento como un globo desinflado. Estamos en problemas. De verdad, estamos en un hoyo, admitió con voz ronca. Pero eso no cambia el hecho de que eres mi madre. Eso tiene que valer algo. Sí, asentí. Y por eso mismo te voy a dar una oportunidad. Solo una. Para que seas honesto conmigo. Para que dejes el teatro. Para que me digas exactamente qué necesitas y por qué. Se miraron entre ellos. Una conversación muda pasó en segundos. Finalmente Emilio enderezó la espalda y me miró directo. Vamos a perderlo todo, dijo en voz baja. La casa, los coches. Probablemente también el dinero de los papás de Leticia. Debemos como 300.000 pesos y no tenemos cómo pagarlos. 300.000, repetí. Pues sí que se metieron en un hoyo profundo. Hicimos malas inversiones, añadió Leticia. El socio de Emilio desvió casi todo el capital y desapareció. Cuando nos dimos cuenta ya era tarde. Por primera vez desde que llegaron sentí que decían la verdad. Eso no despertó compasión en mí, pero sí un poco de curiosidad. Y pensaron que aparecerse aquí con maletas y exigencias era su mejor estrategia para conseguir ayuda. Emilio respiró hondo antes de responder. Pensamos que si lo presentábamos como un reencuentro familiar, como que queríamos pasar tiempo contigo, sería más fácil que admitir que necesitábamos dinero. Más fácil, repetí con ceja levantada. ¿Para quién Emilio tuvo la decencia de verse avergonzado? Para nosotros. Pensamos que sería más fácil para nosotros. Finalmente un momento de honestidad real. Casi fue refrescante. Bueno, dije cerrando el folder y dejándolo a un lado. Por fin vamos avanzando. 300.000 pesos, repetí, dejando que el número flotara en el aire como el humo de un incendio doméstico. Vaya logro. La mayoría de las personas tarda décadas en acumular una deuda así. Emilio se estremeció. Sabemos cómo suena. ¿De verdad? Porque suena a dos personas que tomaron una cadena de decisiones desastrosas y ahora buscan a alguien más para que pague las consecuencias. Me recosté en mi silla. Cuéntenme de ese socio que según ustedes desapareció con el dinero. Se llama Marcos Villarreal, dijo Leticia de inmediato. Fue compañero de universidad de Emilio. Empezaron la consultora juntos hace 5 años. Marcos Villarreal, repetí sacando mi celular. Qué curioso tener buenos investigadores, Emilio. Son muy detallistas. Deslicé mi dedo por las notas. Marcos Villarreal no se robó nada. Marcos descubrió que su socio estaba desviando fondos de la empresa para pagar deudas de juego y gastos personales. Lo denunció ante las autoridades y disolvió la sociedad para protegerse. El silencio en mi sala era tan profundo que se escuchaba el zumbido del refrigerador desde la cocina. Eso no fue así, murmuró Emilio sin convicción. ¿Qué sí, Patrick? No.
Porque según el informe policial, sí hay un informe policial, llevas 8 meses bajo investigación por fraude empresarial. La fiscalía todavía no decide si formular cargos. La cara de Leticia se puso del color de los periódicos viejos. ¿Cómo sabes de informes policiales? Que sí. De la misma manera en que sé que le dijiste a tus padres que Emilio tiene una enfermedad rara que necesita tratamiento costoso. De la misma manera en que sé que han pedido prestado 50.000 pesos a 3 familiares distintos, usando 3 historias distintas. Dejé el teléfono con delicadeza sobre la mesa. No solo están en bancarrota, son estafadores. No somos criminales, protestó Emilio, pero su voz era hueca, débil. Ah, no. ¿Y cómo llamas a mentirle a tu familia, diciendo que tienes cáncer, para conseguir dinero? ¿Cómo se le llama a desfalcar tu propia empresa? ¿Y cómo se define venir aquí con una historia lastimera después de 13 años de silencio, esperando que yo les financie un estilo de vida fraudulento? Por primera vez desde que llegaron vi miedo de verdad en sus ojos. Bien, el miedo al menos es sincero. Nunca pensamos que llegaría tan lejos, susurró Leticia. Pero llegó. Y ahora están aquí en mi casa pidiéndome que los rescate de las consecuencias de sus actos. Me puse de pie y volví a mirar por la ventana. Y esto es lo que va a pasar ahora. Pude sentir cómo contenían el aliento esperando el golpe final. La luz de la tarde se colaba por la ventana de la cocina iluminando motas de polvo que bailaban en el aire. Un cuadro sereno para un momento tan incendiario. Van a recoger sus maletas, dije sin girarme. Y se van a marchar de mi casa. Pero antes, vamos a hablar de honestidad y de consecuencias. Mamá, por favor, empezó Emilio. No he terminado. Me giré. Ambos estaban al borde del pánico. ¿Saben lo curioso de contratar investigadores? Se descubren cosas inesperadas. Por ejemplo, supe que no fui la única pariente a la que cortaron hace 13 años. La nuez de Adán de Emilio se movía como un anzuelo flotando en agua agitada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir tía Sara. La recuerdan mi hermana, la que les ayudó a pagar libros en la universidad, la que siempre les mandaba dinero para sus cumpleaños, hasta que dejaron de contestarle. Leticia fulminó a Melemios con la mirada. Resulta que Sara intentó comunicarse muchas veces después de que ustedes me cortaron. Estaba preocupada. Quería entender qué había pasado. Ustedes le dijeron que no se metiera y luego la bloquearon. Estábamos poniendo límites. Intentó justificar Leticia. Límites, asentí lentamente. Así le llaman a mantener contacto solo lo suficiente para asegurarse de seguir apareciendo en un testamento y después desaparecer otra vez. El rostro de Emilio pasó del rojo al gris en segundos. ¿Cómo sabes del testamento de Sara? Lo actualizó el mes pasado. ¿Adivinan quién ya no está incluido? Parece que no le agradan las personas que abandonan a su madre y regresan solo cuando necesitan dinero. La pusiste en nuestra contra, aclaró Emilio. No tuve que hacerlo. Ustedes se encargaron solitos. Regresé a mi silla, pero esta vez no me senté. Hablo con Sara cada semana desde hace 3 años. Fue ella quien me sugirió contratar investigadores cuando supe que había ganado la lotería. ¿Lo estuviste planeando?, preguntó Leticia con voz plana derrotada. ¿Planear qué?
¿Estar preparada para cuando mi hijo ausente se presentara exigiendo dinero? Sí, lo planeé. Porque Sara me advirtió que lo harían. Y acertó. Dijo que esperarían justo el tiempo suficiente para que la noticia se regara. Y luego aparecerían con algún cuento de reencuentro familiar. Emilio se hundió en el sofá. Necesitamos ayuda. Sí, ayuda profesional. Terapia. Consejería financiera. Tratamiento para adicciones. Y muy probablemente, abogados. Tomé el folder otra vez. Lo que no necesitan es a una facilitadora que les lance dinero mientras siguen cavando su hoyo. «Vas a dejarnos perderlo todo», la voz de Leticia se quebraba entre histeria y súplica. «Voy a dejarlos enfrentar las consecuencias de sus actos, como los adultos que son». Abrí el folder y saqué otra hoja, aunque no soy completamente despiadada. El documento que sostenía podía salvarlos, o destruirlos. Dependería de lo que hicieran, en los próximos 5 minutos. Después de 13 años preguntándome en qué había fallado como madre, por fin tenía la respuesta delante de mí. No se trataba de mis errores, sino de las personas en las que ellos se habían convertido. «Esto», dije levantando el documento. Entre mis dedos es el contacto de un abogado especialista en bancarrotas. Se dedica a casos como el suyo. Es caro, pero sabe lo que hace. Puede ayudarlos a enfrentar los problemas legales que se les vienen encima y quizás evitar que terminen en la cárcel. Emilio levantó la mirada con un destello de esperanza en los ojos. «¿Vas a pagarlo tú?» Dije que era caro, no que correría con los gastos. Dejé el papel sobre la mesa de centro, entre nosotros. Quieren ayuda, ayuda de verdad. Esto es lo que estoy dispuesta a ofrecer. Les prestaré lo suficiente para contratar a ese abogado y entrar a un programa de asesoría de deudas. No serán 300.000 pesos. No será para mantener su nivel de vida actual. Será lo justo para evitar la cárcel y permitirles comenzar de cero. ¿Cuánto?, preguntó Leticia sin dudar. 25.000. La mitad para el abogado, la otra mitad para un programa real de consolidación de deuda. Me acomodé en mi sillón, preparada al fin para la parte más importante de esta conversación. Pero hay condiciones. ¿Qué tipo de condiciones?, preguntó Leticia desconfiada. Primero, los dos deben entrar en terapia. Individual, no de pareja. Necesitan descubrir cómo llegaron a ser personas capaces de estafar a su propia familia. Levanté un dedo cuando Emilio se disponía a protestar. Segundo, devolverán hasta el último peso a quienes hayan engañado. Sus parientes, los padres de Leticia, los clientes que cobraron de más. Todos. Eso es imposible, dijo Leticia con tono agrio. No tenemos ese dinero. Ahí entra la tercera condición: conseguirán empleos. Empleos reales. Nada de consultorías o emprendimientos con nombres bonitos que no pagan las cuentas. Quiero verlos trabajando con ingresos fijos, hasta que paguen todo lo que deben. Emilio me miró como si de pronto me hubiera salido una segunda cabeza. ¿Estás hablando de años de trabajo? Estoy hablando del resto de sus vidas, lo corregí. Porque eso es lo que toma reconstruir la confianza cuando la has destrozado así. ¿Y si no aceptamos tus condiciones?, preguntó Leticia, cruzando los brazos. Sonreí.
Pero esta vez fue una sonrisa que haría esconderse a los niños detrás de sus madres. Entonces se van de aquí con las manos vacías. Y yo me encargaré personalmente de que cada miembro de la familia sepa por qué. Cada pariente al que le pidieron dinero, cada amigo al que le mintieron, cada persona que hayan timado, recibirá un informe detallado de quiénes son ustedes en realidad. «No lo harías», susurró Emilio. «Pruébame», dije sin mover un músculo. He tenido 13 años para pensar qué haría si alguna vez tenía la oportunidad de enseñarles lo que significan las consecuencias. No me tienten ahora. El reloj marcó las 4 con campanadas huecas. Llevaban 2 horas en mi sala. Y fue justo entonces cuando vi cómo se desmoronaban por dentro. Supieron que todo su plan se había ido al carajo. «Necesitamos tiempo para pensar», dijo por fin Leticia. No respondí. Lo que necesitan es tiempo para decidir. Pueden aceptar mi oferta y empezar a reconstruir sus vidas desde lo más bajo, o pueden seguir buscando atajos y dinero fácil, pero no pueden hacer ambas cosas. Y no pueden hacer ninguna aquí. Emilio parecía a punto de romper en llanto. Después de todo lo que me hizo pasar, parecía un niño perdido. Y por un segundo solo uno casi sentí compasión por él. Casi. Hay algo más, añadí justo cuando comenzaban a levantarse. Algo que creo que deben saber antes de tomar una decisión. Fui a mi escritorio y saqué un sobre cerrado. El remitente era de un despacho jurídico en Guadalajara. La fecha 3 semanas atrás, justo después de que la noticia de mi suerte con la lotería comenzara a circular. Sostuve el sobre como si contuviera dinamita. Es de un abogado que representa a alguien que lleva tiempo buscándolos a ambos. El color se les borró del rostro como si hubieran visto un fantasma. ¿Quién?, susurró Leticia. Marcos Villarreal. Abrí el sobre y saqué la carta. Lo recuerdan su ex socio al que acusaron de robar dinero de su empresa. Las manos de Emilio temblaban visiblemente. ¿Qué quiere? Su dinero de vuelta. Los 50.000 pesos que sacaron de la cuenta empresarial antes de disolver la sociedad. El dinero que él descubrió que faltaba cuando su contador hizo una auditoría completa tras las acusaciones que le lanzaron. Eso no fue así, dijo Emilio, pero apenas se le oyó. No. Según esta carta, Marcos acá ha estado colaborando con la fiscalía para armar un caso contra ti. Estaba esperando a ver si te presentabas voluntariamente y devolvías el dinero. Doblé la carta con calma. Se enteró de mi premio de lotería y pensó que tal vez eso te motivaría a forrar package a hacer lo correcto. Leticia Paul apretaba con tanta fuerza el brazo del sillón que sus nudillos se habían puesto blancos. ¿Qué significa eso? Significa que Marcos les ofrece la misma opción que yo, asumir responsabilidad y devolver el dinero o enfrentar cargos penales. Volví a guardar la carta en el sobre. Con una diferencia, su plazo vence mañana. Mañana la voz de Emilio se quebró. Mañana les dio hasta las 5 de la tarde para contactar a su abogado y llegar a un acuerdo. Los observé viendo cómo su compostura final se deshacía por completo. Así que ya ven, mi oferta no es solo por reconciliación familiar ni para darles una lección. Es para evitar que terminen en la cárcel. El silencio que siguió fue brutal. Pude oír cómo sus cerebros giraban buscando algún ángulo que no hubieran considerado. «Planeaste todo esto», murmuró Leticia finalmente. «¿Has estado en contacto con Marcos?» «Sí», admití. Me llamó al día siguiente de que apareció mi nombre en el periódico.
Quería saber si estaba al tanto de lo que mi hijo había estado haciendo. Si estaría dispuesta a ayudar a limpiar el desastre. ¿Y qué le dijiste?, preguntó Emilio. Le dije que eso dependía enteramente de si mi hijo estaba dispuesto a hacerse responsable de sus actos. Me levanté y caminé hasta la repisa donde estaba esa vieja foto de Emilio, el día de su graduación. Marcos es un buen hombre, Emilio. No merecía lo que le hiciste. Tampoco tu tía Sara, ni los padres de Leticia, ni ninguna de las personas que han sido parte de este desastre. Emilio ya no pudo contenerse. Las lágrimas le caían por el rostro. Nunca quise que se saliera de control, pero se salió. Y ahora tendrán que elegir. Y ahora dije, dejando la foto sobre la repisa y volviéndome a mirarlos, tienen que decidir qué tipo de personas quieren ser de aquí en adelante. Pueden aceptar mi ayuda y la misericordia de Marcos, esforzarse por hacer lo correcto y tal vez recuperar una parte de su integridad. O pueden seguir huyendo, mintiendo, buscando atajos para solucionar los problemas que ustedes mismos crearon. Vaya elección, murmuró Leticia. Es la única que importa, respondí. La elección de ser honestos. Finalmente se miraron, y vi cómo 13 años de malas decisiones se asentaban pesadamente sobre sus hombros. A la mañana siguiente me senté en la cocina con mi taza de café y el periódico esperando. Marcos Villarreal les había dado hasta las 5 de la tarde, pero intuía que llamarían antes. La gente con miedo de ir a prisión no suele dormir bien. El teléfono sonó a las 8:47 a.m. «Mamá...». La voz de Emilio ronca como si no hubiera pegado un ojo en toda la noche. «Aceptamos tus condiciones. Todas. ¿Los dos?» «Sí. Leticia también. Queremos arreglar esto. Dejé mi taza sobre la mesa y me recosté en la silla. «Emilio, antes de transferir un solo peso o hacer una llamada por ustedes, necesito que me respondas algo con total sinceridad. Está bien. Si yo no hubiera ganado la lotería, si siguiera siendo solo tu madre sin un centavo viviendo en un departamento pequeño, ¿me habrías llamado? ¿Habrías intentado reconstruir nuestra relación?» El silencio fue tan largo que creí que la llamada se había cortado. No dijo por fin. Probablemente no. Me daba mucha vergüenza lo que hice. Demasiado orgullo para admitir mis errores. Y miedo de que no me perdonaras. Fue lo más honesto que había dicho desde que apareció en mi puerta. Dolió, pero era justo lo que necesitaba escuchar. «Gracias por decirme la verdad», respondí. «Ahora yo tengo algo que decirte a ti. Que te perdono. No porque ahora estés arrepentido. No porque estés en problemas. Te perdono porque aferrarme al rencor durante 13 años me estaba envenenando más a mí que a ti». Volví a tomar el café. Para mi sorpresa, mis manos no temblaban. «Te perdono, Emilio. Pero eso no significa que confíe en ti. La confianza se tiene que recuperar. Y eso toma tiempo. Lo entiendo. De verdad, porque recuperar la confianza no se trata de prometer que vas a cambiar. Se trata de demostrarlo con hechos día tras día. Terapia, trabajo duro, constancia, años. Lo entiendo», repitió. Y esta vez le creí. «Bien. Hoy mismo llamaré al abogado. Y a Marcos por la tarde. Tú y Leticia deben estar en sus respectivas oficinas antes de que termine el día». Hice una pausa mirando por la ventana hacia el jardín, donde las primeras flores de primavera empezaban a abrir. «Y Emilio, si esta es tu última oportunidad,
Si vuelves a mentir, a buscar atajos o a dañar a alguien más que yo quiera, estarás completamente solo. Para siempre. Lo sé. Después de colgar, me quedé sentada en la cocina mucho rato, pensando en lo que realmente significa una segunda oportunidad y en la diferencia entre perdonar y facilitar. Algunos dirán que fui dura con mi hijo, que la familia debe mantenerse unida pase lo que pase. Pero esas personas nunca pasaron 13 años preguntándose ¿qué hicieron mal? Nunca sintieron el dolor de ser desechadas por su propio hijo. Nunca tuvieron que reconstruirse desde los pedazos rotos de una identidad hecha trizas por la indiferencia. Yo aprendí algo muy importante en esos 13 años. El amor sin límites no es amor. Es miedo disfrazado de cariño. Mi celular vibró. Era un mensaje de texto de mi hermana. Tía Sara, me llegó el chisme de que Emilio apareció. ¿Cómo salió todo? Escribí con calma. Está teniendo una segunda oportunidad. Si la merece, está por verse. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Observé mi casa, mi santuario, el hogar que había construido tras perderlo todo, el lugar donde elegía mis reglas, donde ya no pedía permiso para existir. Estoy bien, tecleé. Más que bien. Estoy libre. 2 años después, Emilio terminaría de devolver hasta el último peso que robó. Leticia descubriría que en realidad tenía talento para administrar un pequeño negocio. Cuando dejaba de buscar enriquecerse de la noche a la mañana. Y yo despertaría cada mañana en mi propia casa, viviendo mi propia vida, entendiendo al fin qué significaba ser verdaderamente rica. No tenía nada que ver con los números de la lotería. Y todo que ver con no volver a aceptar jamás menos de lo que merezco. Aunque eso sí, el dinero tampoco estorbaba.